Continuando con esta serie de enseñanzas, hoy quiero compartir contigo este tema que se llama enemigos de la fe. Enemigos de la fe. Aunque en realidad nada más voy a hablar de uno, ¿verdad? Pero ¡ala, santo! Ya empezó fuerte. Solo voy a hablar de uno, pero es una serie de enseñanzas que tenía de hace tiempo y quería recapitular esta, y de hecho Dios me hablaba un poquito más acerca de algo. Pero vamos a comenzar en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 39 al 46. La enseñanza se llama Enemigos de la Fe y nos ubicamos en el libro de Lucas para comenzar, capítulo 22, verso 39 al 46. Dice así: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Verso 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo ¿a causa de qué? De la tristeza. Y les dijo, verso 46, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Cuando Jesús va a la cruz, o antes de que vaya al proceso de la cruz, dice la Escritura que Él pasa un tiempo en el que se aparta para orar. Y dice la Escritura, y estando en agonía, oraba más intensamente. Pero cuando Él regresa a ver a sus discípulos, dice en el verso 45, cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló ¿cómo? Durmiendo. ¿Por qué? Por causa de la tristeza. Estamos viendo en la escena, obviamente está Jesús, ¿verdad? Que siempre es nuestro ejemplo a seguir. Es la persona en la que nosotros nos inspiramos, al quien vemos, quien nos enseña. Y Él está viviendo este proceso de agonía. Di conmigo agonía. Es un proceso de tristeza, es una tristeza tan grande que invade su corazón, que invade su sistema nervioso, de tal manera que dice que sudaba gotas de sangre que caían a la tierra. Y estando en esa agonía, Él oraba más intensamente. Y los discípulos por este lado, también nos está hablando la Escritura de que ellos también tenían una tristeza. Y por eso estaban durmiendo. No estaban durmiendo solamente porque estuvieran cansados y orando en la madrugada, sino que estaban durmiendo porque la tristeza los había invadido de tal manera que ellos no pudieron orar. O sea, tenemos dos imágenes, dos personas, dos tipos de personas estando en una tristeza. Por un lado está Jesús, que es el que va a pasar el proceso de la cruz, que está en tal agonía, pero está aferrado a la oración. Y por otro lado vemos a los discípulos que también están tristes, porque de alguna otra manera ya perciben lo que va a pasar, saben que no es un buen momento, en su espíritu hay algo que se está revelando, y la tristeza es tal que en lugar de orar, ellos duermen o se quedan dormidos. Y la tristeza es algo que puede invadir nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos, y de una u otra manera se empieza a somatizar que podemos llegar hasta enfermarnos. Mira que dice la Real Academia Española lo que significa tristeza. Gracias. Tristeza, dice la definición, es pena, aflicción, desconsuelo, pesadumbre, pesar, amargura, quebranto, tribulación, melancolía y melarquía. ¿Cuántas cosas puede significar la tristeza? Es que la tristeza es un sentimiento que constantemente uno vive y se cuela dentro de nosotros de una manera en que es normal y que es común. Comúnmente sentimos tristeza, comúnmente llega a nosotros y no nos damos cuenta de cuánto la tristeza de pronto se empieza a enraizar en nuestro corazón, y esos sentimientos comienzan a anclarse de tal manera que comienzan a crecer. Mira lo que dice la Escritura acerca de la fe, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Y luego nos dice que puede crecer y convertirse en una hortaliza.
Y después de ser la mayor de las hortalizas, todavía se puede convertir en un árbol. O sea, la fe tiene un proceso de crecimiento. Y lo contrario a la fe es la duda, es el temor y es la tristeza. Y así como esos sentimientos empiezan a entrar a nuestra vida, que son constantes y comunes, a veces se cuelan de una manera que no nos damos cuenta, es imperceptible, pero de pronto esas tristezas se empiezan a anclar, y parece que la vamos alimentando de una u otra manera y empieza a crecer, y de pronto no sabes ni cuál es la raíz de esa amargura, ni cuál es la raíz de esa tristeza, pero comienzas a sentir alguna de esas definiciones de la tristeza, comienzas a sentir esa aflicción, ese desconsuelo, o sea, siento una tristeza como que no hay una respuesta, no es tanto como dice más adelante, un quebrantamiento, una tribulación. A lo mejor no estás pasando una tribulación, pero de una otra manera te sientes triste, te sientes desaprobado, te sientes desanimado. Leyendo Mar me llamó la atención y dije, realmente tu pueblo tiene tristeza. De pronto el domingo, hace unos domingos, porque no fue el domingo pasado, no fue este domingo, creo que fue el pasado, yo les pedí, ¿verdad?, una imagen, y ahorita volví a pedir esa imagen. Se puede tener fe y se puede tener duda, ¿verdad? Se puede tener fe y se puede tener duda. Se puede tener fe y se puede tener miedo al mismo tiempo. Se puede tener fe e incluso podemos tener tristeza. Tenemos la escena de Jesús orando en plena agonía. Él es nuestro ejemplo, Él es Jesús, ¿verdad? Él es Dios, pero es hombre también. Pero Él no flaquea, está ahí en su agonía orando. Pero nosotros todavía no hemos llegado al nivel de Jesús. Estamos en tristeza y de pronto nos encontramos como los discípulos. Tenemos fe, hemos visto los milagros, creemos en las cosas maravillosas de Dios, estamos aprendiendo a crecer en fe. Incluso de la prédica que hablaba, hay que crecer en fe, vamos a ir creyendo cosas más y cada vez más y más grandes. El martes vamos a tener martes de milagros y vamos orando al Señor, danos fe para creer en esos milagros, y estamos ahí batallando, creciendo, aumentando nuestra fe. Pero esa es la fe sobrenatural. Es una fe, por así decirlo, sobre lo que es ilógico, pero para Dios es posible. Es ilógico, es incomprensible, es sobrenatural. Pero ¿qué hay de la fe natural y de la fe lógica y de la fe comprensible? Porque la fe no solamente se trata sobre aquello que es sobrenatural, sobre liberar endemoniados, sanar a los enfermos, la salvación, los milagros, la prosperidad y todo este tipo de cosas. La fe también tiene que ver con cómo está nuestro estado, nuestro corazón, cuando realmente confiamos. Había estado también hablando y ministrando acerca de la fe que tenemos para esperar la justicia de Dios, porque hay cosas que nos pasan que son injustas, y tal vez estamos orando por las cosas grandes y maravillosas y lógicas y sobrenaturales de Dios, pero de pronto también nos encontramos en un proceso donde tenemos que orar y creer que Dios es el que hace justicia. No sé si me estoy explicando. Que hay momentos en los que tenemos que aguardar, esperar, que en el mundo vivimos aflicciones, que vivimos procesos, que vivimos tormentas. De pronto nos encontramos como los discípulos que ya experimentaron todo lo que fue lo sobrenatural de Jesús, pero en este momento hay una tristeza que lo embarga tanto, que los envuelve tanto, que de pronto se empiezan a quedar dormidos, se empiezan a dormir, y dormirse es una forma de escapar de la realidad. Y hay muchas formas en las que escapamos de la realidad. Ahí hay otra imagen, no escapes de tu realidad. Porque cuando los sentimientos comienzan a entrar en nuestra vida y entran como semillas que no nos damos cuenta, que son tan cotidianas, que de pronto un día ves una película y te pones triste, o ves al perrito y te pone triste, o ves a un anciano, un niño, algo te pone triste, cualquier cosa, pero es tan normal que no le damos tanta importancia y ahí se queda. Y de pronto empieza a entrar otro granito, o empiezas a regar esa semilla y algo empieza a crecer, y de pronto dices, ya no sé ni por qué me siento tan triste, pero me siento desanimado, me siento afligido, me siento desconsolado. Y ahí es donde el miedo, el temor
y la tristeza empiezan a empujar la fe hacia afuera y nos sentimos con una gran falta de fe. Y de pronto nuestras oraciones son: Señor, ¿será que realmente tú me estás escuchando? ¿Será que realmente, Señor, tú estás obrando? Porque comienzo a dudar, comienzo a temer, comienzo a pensar: ¿será que me lo estoy inventando yo? Porque esto parece que me está sobrepasando, me está ganando. Se puede tener fe y se puede tener tristeza, se puede tener fe y se puede tener duda, se puede tener fe y tener temor. Todo eso se puede porque nos sucede. Lo que no se puede es dejar que nos gobierne, porque le estamos quitando el lugar que le corresponde a Dios. Por eso su mandato dice que amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, del 1 al 4. ¿Dónde está Gati? Bueno, por ahí ella sí me entiende. En Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Eso es un mandamiento básico. Y ese mandamiento tiene que ver con precisamente recordarnos que en esos momentos de angustia Él tiene el control de todo. Y mira, quiero que vayamos a Isaías capítulo 5, Números capítulo 14, verso 10 al 14. Números capítulo 14, verso 10 al 14. Dice así: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés. Vamos a ir nada más. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, y también le pareció ¿qué? Estamos ahí, perdón. Deuteronomio no. Números capítulo 14. Voy a continuar la lectura. Números capítulo 14, verso 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, y cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para darle todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Verso 15. Y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des ¿qué? ¿Estamos ahí ya? ¿Vieron? Por eso hay que traer la Biblia. Números 14, capítulo 14, verso 15. Y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Ese versículo. Tenemos a un hombre que es Moisés. Él escribió la Torá, escribió 5 libros. El pueblo de Israel, el pueblo judío, admira a Moisés. O sea, no hay personajes más grandes como Moisés. Moisés era una autoridad, Moisés es un ejemplo, Moisés es un hombre de fe. Constantemente se escucha y se habla nuevamente sobre la vida de Moisés. Vemos muchas veces cuando Dios se enoja y quiere consumir al pueblo, y Moisés intercede por el pueblo diciéndole: no lo destruyas, no lo mates, porque tú lo sacaste para que el mundo no diga que tú eres un Dios injusto, para que vean que tú sí cumples tu palabra y tus promesas. Y muchas veces se ha hablado de cómo Moisés intercede a favor del pueblo de Israel. Pero en esta escena Moisés sí está cansado. O sea, de verdad ese ya está harto. No es como la oveja de grupo que te dice: no me voy a inscribir a la academia, no voy a ir al encuentro, no quiero ir a tu iglesia. O sea, no, Moisés tenía 20,000 personas ahí en el desierto. O sea, tenía demasiada gente, no tenía 1 o 2 ovejas. Ese sí estaba cansado. Y era un hombre de fe, y había hablado con Dios. Y había subido al monte Sinaí, y Dios le había revelado la escritura, le había dicho tantas cosas, y había escrito las tablas de la ley. O sea, Moisés tenía el acceso a Dios más directo que tú y que yo. O sea, era un hombre de fe, ¿sí o no? Pero era tanta la carga y era tan pesado el trabajo, que de pronto su oración
ya era de fastidio. Y en el verso 14, ahora sí, si me ayudas en el 14, dice: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Verso 15, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des. O sea, ya estaba pensando en suicidarse. Y no estamos hablando de palabras menores. Estamos hablando de esa tristeza y esa agonía que domina tanto tu vida y tu corazón, que de pronto dices: de verdad que me sería más fácil ya que me muera. Ya, por favor, Señor, de verdad que levántame, mátame, llévame, ya si que me hagan lo que me van a hacer. ¿Alguna vez te has sentido así de cansado y de triste, que quieres salir corriendo, aventar todas las cosas y decir: ya no quiero pensar en eso, ya no quiero seguir batallando, llevo tanto tiempo luchando por lo mismo, soportando a esta bendita gente? Y esta oración que dice: en el trabajo no me valoran. ¿En dónde también no te has sentido valorado? En el trabajo hay veces en las que uno llega y dice: ya estoy harto de este bendito trabajo. Es chisme tras problema, y luego llegas a tu casa y te encuentras a tu esposo hermoso, precioso, a tu esposa bella y linda, y te pone todavía la llaga en la herida, y tienes a tus hijos que no paran de pedir. Ese me tocó a mí, así como que: ay, papá, perdóname, ¿verdad? Pero de pronto parece que ponen más sal a la herida, y más sal a la herida, y más sal a la herida, y dices: ya, o sea, ya. Sí tengo fe, pero no soy de palo. No sé si me estoy explicando. Y uno se siente mal porque empieza a decir: ¿será que estoy deseándome tanto la muerte? O sea, ya no quiero hacer nada. Los discípulos estaban ¿cómo? ¿Cómo estaban? Durmiendo. Y a lo mejor tú no le has pedido muerte a Dios, pero ahí estás escapando de tu realidad, tratando de hacer otra cosa que te distraiga y no pensarlo. Y dices: bueno, yo ya no estoy en el pecado, ya no estoy en el alcohol, ya no estoy en las drogas, ya no estoy en los vicios, ya estoy haciendo otras cosas. Pero en realidad seguimos escapando de nuestra realidad. A lo mejor durmiendo, a lo mejor en el teléfono, a lo mejor en las redes sociales, en el TikTok, en las películas, en la televisión, yendo de compras. Bueno, no es lo mismo llorar en la calle que llorar en la camioneta, ¿verdad? Si voy a llorar bien vestido. O sea, de repente te vas a comprar unos zapatos, o hasta te da coraje porque dices: aunque sea la despensa. Me ha pasado, me ha pasado que estoy triste y le digo a la pastora Karen: vamos aunque sea a comprar, ir al Chedraui a ver qué se me pega por ahí. ¿Sí o no? De alguna otra manera uno lo ha sentido. De pronto escapas de tu realidad tratando de hacer cosas que parecen correctas o que no son malas, pero en realidad te estás escapando. Dedicándole mucho tiempo al trabajo, dedicándole mucho tiempo a los hijos. Porque ese de los hijos es muy común cuando te peleas con tu pareja y de repente los dos están peleando y agarran al niño así como a ver quién lo atiende más, porque estoy ocupado con el niño, ¿no? Se ríen porque saben cuál es. De repente estás peleando con tu esposo o con tu esposa y alguien está haciendo otra cosa. Bueno, tengo que arreglar esto, tengo que arreglar el otro, y de pronto no estamos haciendo cosas malas, pero en realidad estamos dejando esos sentimientos sin atender. Y siguen creciendo y siguen aumentando, y de pronto va a llegar el día o el momento en el que nuestra oración ya sea: Señor, de verdad, tú no existes, tú me has dejado mal, yo ya no lo soporto. Y eso nos lleva a perder la fe. Ese es un enemigo de la fe. La tristeza es un gran enemigo de la fe. Moisés le está diciendo: y si así lo vas a hacer tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. En los primeros versículos, en Números capítulo 14, verso 10, dice: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y Jehová se encendió en gran manera, y hasta esto le pareció mal a Moisés. O sea, Moisés está enojado y dice: Millán se está queje, y viene Dios y se enoja con Millán. O sea, como que Dios te está dando por tu lado. No sé si me explico. Y todavía se voltea a Moisés y le dice: o sea, y aparte tú también te enojas con Millán. Oye, casi te estoy dando por tu lado, y hasta que te den por tu lado también te molesta. No sé si me explico. O sea, ya no hay nada, ni siquiera con Dios, que te mantenga tranquilo. Ya hasta lo que Dios haga, aunque sea a tu favor, ya te molesta. Cuando yo conocí al Señor, hay un libro que se llama Señor, quítame lo bruto, de la doctora Raquel Levinstein. Fue el primer libro cristiano que leí. Y ese título es real, ¿verdad? Se llama Señor, quítame lo bruto, y habla de un hombre que había endurecido su corazón a la presencia de Dios.
y él no se había dado cuenta de lo enojado que él estaba con la vida. Y en una de esas escenas del libro, él se va de su casa, bueno, tiene una situación con su esposa, lo deja, se va con sus hijos y él comienza a caminar y de una u otra manera llega hasta un bosque y en el bosque empieza a quejarse de que había calor y viene el soplo de Dios como un viento y lo acaricia y se enoja y empieza a decir: y este viento que me despeina. Y bueno, luego viene la reflexión, ¿verdad? De decir: tienes calor y te soplo y hasta eso te molesta, tienes frío y te cubro y hasta eso te enoja. Ya no hay nada que te acomode. Y la tristeza comienza a tomar tal fuerza que luego se convierte en coraje, en ira y en resentimiento. Mira que dice Primera de Reyes capítulo 19, versículo 2 al 9. Primera de Reyes capítulo 19, verso 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En el contexto de este pasaje, el profeta Elías es cuando hace el altar, invita a todos los sacerdotes de Baal para demostrar quién es Dios, y Dios viene y consume la ofrenda. Y después de la gloria de Dios, después de ese momento glorioso de victoria, Jezabel se levanta y le dice: pues yo te voy a matar, así como tú mataste a todos esos profetas, igualito te voy a dejar. Verso 11, verso 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó ¿cómo? Dormido. Mira el profeta Elías, o sea, es un gran profeta. Y de pronto en su oración está triste, se queda dormido y dice: yo ni soy mejor que mis padres, ya mejor mátame también. Verso 5, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Verso 6, entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió. ¿Y qué pasó? Dios no lo dejó solo, ¿verdad? Vino un ángel y le dio de comer, pero eso ya no le importaba. Volvió a dormirse. Otra vez Dios dándole por su lado y diciendo: aquí estoy. Pero cuando uno está entristecido, cuando uno está enfurecido, cuando uno está en necedad, no puedes ver la gloria de Dios en tu vida, porque has dejado que la tristeza ocupe el lugar de la fe. Verso 7, y volviendo el ángel la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Verso 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. ¿Dónde es? El monte de Dios. Verso 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, la cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? La primera vez que Dios habló a mi vida fue con esa palabra. Cuando Dios le pregunta: ¿qué haces aquí? Dios le dio de comer, mandó un ángel y le dio de comer la primera vez. Le dio una oportunidad, di conmigo, oportunidad. Dios le dio una oportunidad en ese momento. Dios le dio una oportunidad de que: entiendo que tienes miedo, entiendo que estás preocupado, pero yo no te he dejado, mi gracia te sostiene, todavía estoy contigo, no te voy a dejar, no te dejaré ni te desampararé. Voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tú eres mi hijo amado. O sea, Dios palpablemente, físicamente, natural y sobrenaturalmente lo está tratando de hacer sentir acobijado, pero no. La tristeza era grande y la necedad también, que decidió volverse a dormir. Vino la segunda vez el ángel, le dio de comer y le dijo: ahora vas a un camino largo, te espera. Fue al lugar correcto, porque fue al monte de Horeb, que era el monte de Dios, pero no llegó arriba en el monte a la presencia. ¿A dónde se metió? Abajo en la cueva. Eso se traduce como: podemos venir aquí a la iglesia y entrar a la presencia de Dios, a la santa presencia de Dios, a levantar nuestras manos, a cerrar nuestros ojos y a decirle a Dios:
es cierto, Padre, me estás dando la oportunidad. Me siento triste, me siento enojado, me siento perseguido. Acabo de vivir el momento más glorioso de mi vida y de pronto otra vez me vuelvo a sentir en el valle, en el lodo y en la penumbra. ¿A cuántos les ha pasado que de pronto sientes que todo va bien y de un momento para otro, ras, vas para abajo? Y uno se siente maldito, se siente maldecido, se siente burlado y dices, pero si todo estaba bien, yo estaba aquí en lo más alto de mi vida y de pronto, ¡pum!, me siento hundido, me siento pisoteado, me siento que todo no valió la pena, tanto que me estaba esforzando, hasta había yo testificado de eso y ahora resulta que quedé mal, y ahora resulta que hasta Dios quedó mal. No sé si me explico. Y de pronto viene la prueba y Dios le permite a Satanás que le quite todo. ¿Recuerdas cuando Jesús habla con Pedro y le dice, mira que ha pedido Satanás para zarandearte? Yo solo te pido ¿qué? ¿Qué le dijo a Pedro? Solo te pido que tu fe no falte. Yo pido porque tu fe no falte. No pido porque el diablo no te zarandee. Ay, pido porque tu fe no falte. Porque en este mundo tendréis aflicción. ¿Sí o no? Nosotros no podemos huir de la tristeza, no podemos huir de la aflicción, no podemos huir de los problemas. Pero sí podemos tener la fe bien firme de que Dios siempre está detrás de todo y que a los hijos de Dios todas las cosas obran para bien. Esas son las promesas en las que debemos descansar y que la fe nos tiene que rendir, no solo para lo sobrenatural, sino también para lo natural. No solo para lo extraordinario, sino también para lo ordinario. Porque la fe no solamente es para lo que yo puedo ver más allá de mis ojos, sino también para lo que vivo en este tiempo y para este momento, en que yo puedo estar rodeado de gente que no me valore, pero tú me dices, Señor, que yo soy tu hijo y tu especial tesoro, y me lo tengo que recordar todas las veces. Tu palabra dice, aunque el mundo me diga que yo sigo siendo un pecador y que, ese yo lo conozco, si era un tal por cual y yo lo he visto que robaba, que esto y que el otro sí, pero la palabra dice, 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Allá el que no lo cree, pero yo sí me la creo. Bueno, y les puse una imagen que dice, fe para lo natural, fe para lo sobrenatural. ¿Quiénes hablamos ahorita? Moisés, Elías y Job también, ¿verdad? Pero principalmente vamos a hablar de estos dos hombres que le dijeron, Señor, dame muerte. ¿Qué sucede cuando se recuerdan la historia del domingo? ¿Qué pasó aquí? Que los discípulos estaban reunidos y que habían traído a un joven que estaba endemoniado y ellos no lo podían sanar, y Jesús llega a ese lugar. ¿Dónde estaba Jesús antes? Estaba en la transfiguración. ¿Vieron? Hay que leer un poco más la Biblia. Retomo la historia de ese domingo de donde estaban los discípulos. Ahora enfoca tu mirada hacia Jesús, y Jesús, antes de llegar a esa escena, ¿dónde estaba? En el monte de la transfiguración. ¿Con quiénes? Con Moisés y Elías. Con los dos que pidieron muerte. Se puede tener fe y se puede tener temor. Se puede tener fe y se puede tener duda. Se puede tener fe y se puede tener tristeza. Y no dejas de ser un hijo de Dios, ni dejaste de tener fe. Solamente dejaste que tus sentimientos te dominen, que el coraje te domine. ¿Cuántas bendiciones o cuántas conquistas o cuántas cosas has dejado pasar porque tus sentimientos todavía te gobiernan? Porque el coraje te gobierna, porque te enciendes tan rápido y se te sube el fuego al cerebro, te calienta las orejas y te sale mugre por la boca, que pierdes oportunidades, que dejas que la tristeza te invada de tal manera que se llenan tus ojos de lágrimas y dices, a mí nadie me quiere, siempre me van a rechazar, yo no soy aceptado en ningún lado. No sé si me estoy explicando. La oración de esta persona que escribió aquí, el Señor no la tiene por menosprecio. No es más importante que Dios sane a alguien de cáncer en el día de hoy a que Dios sane tu corazón de la tristeza. Para Dios, cada corazón de sus hijos es igual de importante. Lucas capítulo 18, verso 1. Lucas capítulo 18, verso del 1 al 8. Dice así Jesús: también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no, digo conmigo, no desmayar.
orar siempre y no desmayar. Jesús les dijo una parábola. Yo quiero que ustedes entiendan que debemos de orar siempre y no desmayar. Es como si Jesús te dijera, como esa noche le dijo a sus discípulos, oren para que no entren en tentación, porque el diablo quiere zarandearnos, porque los sentimientos nos quieren gobernar. Pero yo oro para que tu fe no falte. Y Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Cómo era ese juez? Injusto, era malo. Mira cómo comienza esta parábola. Yo siempre, esta parábola es una de las que más me ha costado trabajo discernir, porque tú comienzas a leer esto y dices, pero ¿por qué? Porque cuando hablamos de un juez en la escritura siempre se habla acerca de Dios, ¿verdad? Siempre vemos la imagen del reino de Dios. Cuando se habla de una parábola se habla acerca del reino. Entonces, como naturalmente o espiritualmente el discernimiento de una parábola es acerca del reino, esta parábola a mí me había costado mucho trabajo discernirla, porque siempre que la leía decía, pero ¿por qué esta parábola comienza así? Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Pero es para que en el día de hoy tú te des cuenta que así es como vivimos en este tiempo. Hay jueces, hay gente afuera, tu jefe, tu familia o quien sea, que a veces, bueno, no a veces, que más bien no conoce a Dios y no le interesa lo que tú sientes. Si te puede pisotear y pasar por encima de ti, lo va a hacer. Y uno dice, pero qué injusto. Claro, pues es que Jesús te quiere decir hoy, quiero que tú entiendas la importancia de orar y no desmayar. Porque así como en esta parábola hay un juez que ni teme a Dios ni a hombre, así hoy tú vives en un lugar rodeado de gente que está encima de ti y que no teme a Dios ni le teme al hombre. Y dice, ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Verso 3, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré, ¿qué dice? Justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso, verso 7, Dios no hará justicia a sus? ¿Tú eres escogido o no? Ay, Señor, la verdad yo no sé si me escogiste. O sea, yo estoy aquí, pero no sé si tú me escogiste. Desde el momento en que estás aquí ha sido la gracia y la misericordia de Dios. Porque tú no lo mereces, yo no lo merezco. El arrepentimiento es un regalo de Dios. Él es el único que nos permite acercarnos a Él, que nos atrae con lazos de amor, que nos llama de lo vil y lo menospreciado, de lo que nadie quiere, de lo peor, de lo peor, de lo peor. No estamos aquí por... Aquí Dios no nos llamó por buenos, nos llamó porque éramos malos. Pero siendo malos, éramos buenísimos. Siendo buenos, vamos a ser mejores. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Se tardará en responderles. Verso 8, os digo que pronto les hará justicia. Mira lo que te dice el Señor, yo pronto te voy a hacer justicia. Y tú dices, Señor, pero ¿hasta cuándo? Dios nunca llega tarde, siempre llega en el momento justo, llega en el momento adecuado, en el momento en el que tú no te lo esperes, pero que Él sí lo dispuso. ¿Tú crees que Dios te tiene olvidado y no te ha olvidado? No se ha olvidado de las palabras que te dio, no se ha olvidado de la promesa que te dio, no se ha olvidado del día en que le dijiste, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Y de repente un día le dijiste, sí, Señor, yo te quiero con todo el corazón. Y de pronto te diste la vuelta y te fuiste y dijiste, ya le fallé a Dios. Ya Dios lo sabía. Ya Dios lo sabía. Es parte de tu proceso. Pedro se dio la vuelta, te explicaba yo el domingo. Pedro le cortó la oreja al soldado y cuando Jesús le dijo así no, se echó para atrás y dijo, yo estoy listo para morir, pero no para morir en silencio. Pero era parte del proceso. Todo ha sido parte de tu proceso de seguir creciendo en fe, porque uno cree que crecer en fe solamente va a ser hacia arriba así, pero crecer en fe nos lleva como unas olas. De repente unos días estamos arriba y otros días estamos abajo.
Unos días nos sentimos como Elías, con ganas de matar a los profetas de Baal y a todos los que se levantan en contra del Señor, ¿verdad? Y los que hablan mal de la iglesia, y de los que hablan mal de los pastores, y los que hablan mal de todo. Y tú dices, yo lo creo, yo mira, tú no conoces. Y de pronto otros días, sí es cierto, la verdad, sí son unos rateros. Y le empiezas a comprar la idea, ¿verdad? Hay días que nos empezamos a sentir más abajo y más abajo y más abajo. Y otros días nos levantamos como Moisés con la fe de decir, mira, el mar se abrió, todo es posible. Y otro día, Señor, ¿cómo me vas a dar este pueblo de verdad? ¿Cómo me vas a dar este grupo de ovejas o de cabras? ¿Cómo me vas a poner ahí a mí a enseñarle a esta gente? ¿Por qué me enviaste esa oveja, Señor? Yo no puedo con ellas. De pronto hay días en los que nos sentimos con toda la fe del mundo, y hay otros días que nos sentimos que no sabemos ni quiénes somos. Se puede tener fe, se puede tener duda, se puede tener la fe y podemos tener temor. Se puede tener fe y se puede tener la tristeza. Pero mira que dice, os digo que pronto, di conmigo pronto. Cierra tus ojos y dile, Señor, yo sé que pronto, pero tus tiempos son hoy. Amén. Dice, os digo que pronto les haré justicia. Pero fíjate qué dice después. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué dice? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Fe para qué? ¿A qué se refiere Jesús? ¿Te acuerdas que el domingo te decía, no es lo mismo pedir la fe para que veas un milagro que para mantener el milagro? No es la misma fe que tú necesitas para conquistar a tu pareja, para alcanzar tu trabajo, para firmar el contrato. No es la misma fe que necesitas para que Dios un día te use, un día obre, que la fe que necesitas para mantenerte fiel durante todo el proceso. ¿Será que el día que venga Jesús va a responder a tu petición? Todas tus peticiones son conocidas delante de Dios. Dios sabe, Dios quiere responderte. Pero tienes fe para tener paciencia, para tener esperanza, para tener confianza en que Él está obrando. Si no tienes fe en esperar, si no tienes fe para darle su lugar a Dios, para tener la confianza, si has perdido la confianza, si has perdido el ánimo, si has perdido esa fe, hoy es el día para que le digas a Dios, Señor, devuélveme esa fe, dame una fe mayor, no solamente para ver lo sobrenatural, sino para ver lo natural que tú harás en mi vida.